Las teorías del origen del lenguaje humano. Desde los inicios del universo, el origen del planeta Tierra y su evolución constante, la aparición de los seres vivos y de nuestros primeros antepasados prehistóricos y su complejo mundo hicieron de la comunicación y el lenguaje una necesidad para sobrevivir en su medio ambiente. Poco a poco fue desarrollándose a medida que su entorno cambiaba. Entonces, ¿cómo se origina el lenguaje humano? Existen muchas teorías, pero hasta la fecha los lingüistas y los científicos no han determinado una sola, sino más bien todas se complementan entre sí. Por tanto, no existe una teoría que responda a esta pregunta.
Existen varias teorías, las más comunes entre los científicos y lingüistas destacan la teoría onomatopéyica, la teoría evolucionista, la teoría teológica y la teoría de expresiones afectivas. La teoría onomatopéyica afirma que el hombre comenzó a hablar imitando los sonidos de su alrededor, como los que producían los animales o los distintos elementos que estaban a su alcance. Esta teoría es conocida también como monogénesis. ¿Cómo hace el león? ¿Y el mono? ¿Y la vaca? ¿Y la oveja? ¿Y el pato? ¿Y el perro? ¿Y el gato? ¿Y el elefante? ¿Y la gaviota? ¿Y la jirafa? Por otro lado, la teoría evolucionista, conocido como la poligénesis, al parecer fue en la era del Neandertal, cuando se inició el lenguaje, pero hasta la aparición de Homo sapiens no se dio una evolución lingüística significativa. Entonces, partiendo de la premisa de que el hombre es gregario, ¿por qué surge la necesidad de comunicarse con sus semejantes? Bueno, esa pregunta en cierto modo conlleva su propia respuesta. Es verdad, el ser humano, ¿no?, encontró en la posibilidad de articularse en grupo, ¿no?, en esa facultad, en esa posibilidad de reunirse, encontró su capacidad para sobrevivir, ¿no?, para adaptarse a su medio. Entonces, la comunicación, la posibilidad de trascender más allá de la materialidad concreta de los objetos con los que se relacionaban, ¿no?, les ha permitido a los seres humanos ampliar los horizontes, ¿no? Claro, esto quizás tendríamos que decirlo con mayor precisión. El lenguaje, ¿no es cierto?, el lenguaje humano, a diferencia de otros tipos de comunicación, no se sostiene en la presencia de los objetos que están allí referidos, sino que el lenguaje humano puede, digamos, comunicar sobre cosas que no están presentes. Entonces, el lenguaje humano, ¿no?, permite ampliar los horizontes de la realidad inmediata y faculta a los individuos a comunicarse sobre cosas que han sucedido en el pasado, que sucederán en el futuro, que no están presentes en el espacio inmediato, que están en espacios muy lejanos. Y entonces, ante la pregunta de ¿para qué le sirvió en su dimensión gregaria? Yo diría que eso básicamente, ¿no? Le sirvió para ampliar los horizontes, ¿no es cierto?, de su conocimiento y, en ese sentido, aprender de la realidad de una manera mucho más cabal y completa que cualquiera otra de las especies que existen sobre la Tierra. En cambio, la teoría de las expresiones afectivas afirma que el lenguaje no surgió como imitación de los sonidos de la naturaleza, sino de las sensaciones interiores producidas por su contacto con el mundo: asombro, dolor, alegría, cargado de exclamaciones emocionales.
Hoy en día se sabe que los bebés desde el vientre materno reconocen voces y reaccionan y se estimulan ante sonidos y melodías que están alrededor de la madre. Su capacidad de reconocerlos estimula el lenguaje. Por último, pero no menos importante, la teoría teológica nos indica que el lenguaje humano es un don divino, entregado por Dios para todos nosotros, los hombres. La Biblia cuenta la creación del primer hombre, la historia de la Torre de Babel y de la confusión de las lenguas como castigo divino y proliferación por toda la tierra. Dios bendito, escúchame. El necio desea regir la tierra y olvidarse de ti. Demuéstrales tu ira. Destruye al culpable, no sea que el inocente muera. He observado su vanidad y arrogancia. Fueron unidos en amor como un solo pueblo, con una sola tarea. Ahora han renunciado a su fe y hecho a un lado sus obligaciones. Están divididos por el odio. Por lo tanto, este lugar será de hoy en adelante conocido como Babel, porque todos hablarán diferentes lenguas sin poder entenderse uno al otro. Ya no serán un solo pueblo, sino muchos, diseminados sobre la faz de la tierra para siempre.
Se dice que la globalización ha hecho que la información sobre un determinado tema sea más accesible, pero a veces hay tanta información que a la vez no encontramos nada. Estamos en una era meramente informativa, mas no comunicativa. Entonces, ¿el lenguaje sigue evolucionando o nos encontramos en una etapa de involución? Es una pregunta interesante. Efectivamente, en los tiempos contemporáneos, el avance de la tecnología de la información, la informática, es un avance que ha permitido, ¿no es cierto?, una gran capacidad de comunicación entre y casi a veces en tiempo real o directamente de manera inmediata entre personas muy lejanas en todos lados del mundo, ¿no es cierto? Y esto ha generado pues una especie de, en principio, generalización de la información como una especie de valor en sí. Quizás podríamos sostener que la civilización contemporánea es una civilización de la información, una civilización básicamente sostenida en el tránsito de los objetos de comunicación, ¿no?, los mensajes, ¿no? Quizás este exceso de capacidad de información ha generado un énfasis más que en los mensajes comunicados, en el canal de la comunicación. Me explico, ¿no? Digamos, una teoría muy elemental de la comunicación implica que hay un emisor que se dirige a un receptor, dirige un mensaje en un contexto a través de un canal con un determinado código y se refiere a alguna determinada realidad, ¿no? Entonces, digamos que lo elemental es emisor, mensaje, receptor. Un sujeto, un mensaje y un sujeto, ¿no? Y entonces los polos de la comunicación son dos personas, dos individuos que interactúan a través de mensajes que van y vienen de una instancia a la otra. Quizás con toda esta revolución de la informática lo que ocurre es más bien al revés. Ya no hay un sujeto, un mensaje y un sujeto, sino que hay un mensaje, un sujeto y un mensaje. Es como si fuese más importante que fluyera el mensaje, que los datos pasaran rápidamente de un puerto a otro de la comunicación, y muchas veces lo que ocurre es que ese mensaje empaquetado no se desempaqueta, ese texto bajado no se lee, esa canción, ¿no?, que hemos comprado por alguno de estos servicios de internet, lo almacenamos para escuchar después, etcétera, ¿no? Es como si los mensajes, ¿no?, ya no fueran interpretados, significados. El proceso de la significación, que tradicionalmente era lo más importante de la comunicación, o sea, el valor de los significados que se producían en los mensajes, esa dimensión ha perdido relieve, y lo que resulta más importante quizás sea el flujo de la informática. Me ha pasado a mí personalmente, ¿no? Yo bajo textos, me envían textos que son muy interesantes, ¿no?, y los dejo allí almacenados y no los leo. A veces me pasa esto, ¿no? Y me lo piden y yo lo paso y se lo doy a otro, ¿no? Y ha ocurrido la comunicación, pero el proceso de desencriptar, de decodificar, de significar, eso puede no ocurrir, ¿no? Y en cierto modo esto genera, no sé si una involución en la comunicación, pero en todo caso una suerte de énfasis más en el canal que en el mensaje y en los procesos de comunicación propiamente, ¿no? Pero la diversidad de idiomas es impedimento para la comunicación en la actualidad. A manera que nos involucramos en diferentes actividades, la necesidad de comunicarnos de una u otra manera es inminente. Se trabaja en equipo, en colectividad para lograr objetivos, como un equipo de fútbol en las mejores ligas de Europa, donde jugadores de distintas nacionalidades e idiomas tienen una forma peculiar del lenguaje no verbal. Linda noche para la práctica del fútbol. Huracán recibe en el Tomás Educó al Racing Club de Avellaneda en esta noche espléndida para la práctica del deporte. Racing, que no viene con buen pie del campeonato, quiere desquitarse nada menos que contra el Globo de Parque de los Patricios, uno de los candidatos a ganar el título. Arranca Jorge, lleva la
pelota, deja en el camino a Brindisi. Gran maniobra. Va llevando la pelota por la izquierda, ataca el equipo de Racing. Elude perfectamente Cósema. Juega la pelota para el Gringo Costa, peligro de gol. Da para Romero Díaz, peligro de gol, peligro de gol. Tiró con el travesaño. Increíble cómo se sacó Huracán. Espectacular, el público de Racing gritaba el gol. Hay dos tipos de lenguaje en general, ¿no? El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, el lenguaje proxémico, corporal, etcétera, ¿no? Y cada uno de esos lenguajes tiene sus finalidades, ¿no? Es verdad que las diversas lenguas que existen probablemente pudiesen ser un impedimento en la comunicación y dependiendo de los objetivos, ¿no? Si es que de lo que se trata es, por ejemplo, de un objetivo como el gol, el fútbol, ¿no? Allí la comunicación verbal es mucho menos importante. Pero cuando hablamos de otras actividades de la vida del hombre, la literatura, la filosofía, la historia, etcétera, entonces el lenguaje tiene una potencia que no tienen otros lenguajes verbales, ¿no? Es capaz de clasificar y distinguir con una precisión tan sofisticada, ¿no es cierto?, que sería muy poco económico o prácticamente imposible igualar dentro del campo de las lenguas no verbales el mismo nivel de sofisticación que hay con menos esfuerzo dentro del lenguaje verbal. El lenguaje verbal, en ese sentido, tiene una funcionalidad relativa a su complejidad, ¿no? Entonces hay algunas disciplinas que requieren esa complejidad y entonces las lenguas naturales, el español, el alemán, el quechua, etcétera, tienen esa capacidad, ¿no?, de generar una riqueza conceptual inédita, ¿no es cierto?, y muy difícil de igualar en otro tipo de lenguajes. Un equipo internacional de científicos encabezados por la Universidad de Edimburgo descubrió un nuevo gen, el MIR941, que ayuda a explicar la manera en que los humanos evolucionamos a partir de los simios, al jugar un papel crucial en el desarrollo del cerebro humano, y podría arrojar luz sobre cómo aprendemos a utilizar herramientas y el lenguaje. Asimismo, se dio a conocer que el equipo comparó el genoma humano con otras 11 especies de mamíferos, incluyendo chimpancés, gorilas, ratones y ratas, y descubrió las diferencias entre ellos. Los resultados mostraron que este gen, el MIR941, es único en los humanos. Luego de cientos de pruebas, los chimpancés aprenden a solucionar la prueba correctamente. Pero es obvio que es un comportamiento aprendido. Están siendo recompensados por utilizar la bola pesada, pero no entienden el porqué. ¿Pero harían los niños una mejor elección? ¿Captarían los conceptos de peso y gravedad? Muy bien. ¿Cuál bola? ¿Cuál bola sacaría la manzana? Muy bien, muéstrame. ¿Eso es? Este niño de 5 años y medio lo comprende de inmediato. De hecho, los niños que hacen esta prueba seleccionan la bola pesada desde el año y medio. Desde muy temprano entendemos cómo los objetos se mueven e interactúan. Muy inteligente. No, not Taylor. My name's Brent. You talk. Have you a name? Zero. One might as well be talking to a parrot. A parrot? ¿Qué teoría es la más aceptable del lenguaje humano? Bueno, hay varias teorías sobre el origen del lenguaje, ¿no? Podríamos destacar básicamente dos, una de naturaleza evolucionista relacionada con las teorías de la evolución darwinianas y otra propiamente relacionada con el campo especializado de la lingüística, ¿no? La primera pone énfasis en la dimensión genética, orgánica, biológica, las capacidades que poco a poco fue adquiriendo
la especie humana en su afán de adaptarse al entorno, ¿no? Y entonces el lenguaje, desde ese punto de vista, es una suerte de mecanismo de adaptación superior, ¿no es cierto? Como una prolongación de los mecanismos de adaptación y modificaciones que, digamos, el organismo, en tanto que su cuerpo, ¿no? Fue desarrollando, ¿no? Entonces hay una vertiente así, pero dentro del campo de la lingüística propiamente, lo sorprendente es que la teoría del origen del lenguaje es un problema que no se toca, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista estructuralista de la lingüística, ¿no? Justamente el tema del origen del lenguaje es un tema que dejarán de lado y que en todo caso los estructuralistas que tocaron el tema plantearon una idea muy interesante y que en principio podría ser algo sorprendente, ¿no? Por ejemplo, Claude Lévi-Strauss sostiene que el lenguaje surgió repentinamente, con toda su complejidad, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, no hay una prehistoria del lenguaje y luego un lenguaje que fue evolucionando, ¿no? Sino que desde el punto de vista estructuralista, el lenguaje surge con toda su complejidad de una manera repentina, ¿no es cierto? Entonces, esta teoría, ¿no? Plantea que, digamos, la complejidad del lenguaje, independientemente de cuáles hayan sido los sonidos, los ruidos, las formas que utilizaron los primeros hombres para comunicarse, ¿no? Ya era de saque complejo, ¿no es cierto? El lenguaje ya era de saque complejo. ¿Por qué? Porque la complejidad del lenguaje simplemente radica en que hay relaciones y diferencias entre términos, ¿no es cierto? Imaginémonos un lenguaje mínimo de dos términos. Cada uno de estos términos se refiere a dos significados, ¿no? Pero no solamente debe haber relación entre estos significantes y estos significados, sino que también tiene que haber diferencialidad entre un significante y el otro, entre un significado y el otro. Eso ya es complejidad del lenguaje. Entonces, la complejidad significa relaciones y diferencias, la semejanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que Lévi-Strauss propone un origen repentino del lenguaje, con toda su complejidad, ¿no es cierto? Entonces, yo me inclinaría por este tipo de explicación, ¿no es cierto?, que me resulta, o que en todo caso resulta la más, ¿cómo decirlo?, el punto de partida más elaborado, ¿no es cierto?, que ha permitido la evolución de la disciplina lingüística con toda su complejidad a partir de aproximadamente principios del siglo XX con este señor muy famoso, Ferdinand de Saussure, ¿no?, el que transformó la lingüística de una mera disciplina para intelectuales aficionados a una disciplina propiamente científica, ¿no? Entonces, Ferdinand de Saussure y todos los seguidores estructuralistas se sostienen en esta hipótesis, ¿no es cierto? Y entonces es lo paradójico, ¿no? El origen del lenguaje para esta disciplina que desarrolló más la lingüística no es un problema propiamente, ¿no? O, como diría Lévi-Strauss, el lenguaje surgió repentinamente, ¿no?, con toda su complejidad. Entonces, al principio no hay lenguaje y después existe lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, esta propuesta me parece muy interesante, muy adecuada para pensar los problemas de la lingüística en general, ¿no? Sí, básicamente podría decir. Ahora, podríamos añadir otras interpretaciones que me resultan muy sugestivas, ¿no? Por ejemplo, Jean-Baptiste Vico, en La Ciencia Nueva, propone el origen del lenguaje a partir de lo que podríamos llamar modernamente las figuras literarias, ¿no? Lo que proponía Jean-Baptiste Vico es que el lenguaje
no es primero referencial y luego figurativo, sino que Jean-Baptiste Vico sostiene que el lenguaje es en principio figurativo, ¿no? Él propone el ejemplo de un hombre antiguo, un hombre muy primitivo que se enfrenta ante la naturaleza y escucha un trueno, ¿no es cierto? Y entonces le parece que el enorme cielo nublado es el pecho gigantesco de un dios furioso y de que ese trueno es una suerte de grito de cólera, ¿no? Entonces él dice, el cielo está rugiendo, un dios furioso se ha molestado conmigo, y entonces en ese sentido es figurativo, pero al mismo tiempo no es que haya utilizado las formas figuradas del lenguaje para referirse a una realidad, sino que esa es de saque su forma de entender la realidad, ¿no es cierto? Entonces el origen habría surgido de una manera figurativa, de una manera metafórica, ¿no es cierto? Y esa es una de las corrientes, digamos, que dentro del campo del cognitivismo, ¿no es cierto?, se ha desarrollado recientemente mucho más que el estructuralismo francés de los 60, 70, ¿no? En definitiva, nos encontramos en una etapa evolutiva del lenguaje y si queremos mejorar, debemos tomar conciencia de lo importante que es comunicarnos con nuestros hijos desde el vientre de la madre, estimularlo y sobre todo darle una comunicación efectiva y afectiva. Y ellos a su vez lo siguen haciendo con sus hijos y las sucesivas generaciones. Todas las teorías se complementan, ninguna es más válida que la otra. Y hasta la teoría alienígena que sostienen algunos científicos debe considerarse descabellada. La comunicación interpersonal e intrapersonal apuesta a un futuro donde se hable un solo lenguaje, el lenguaje de los humanos, el lenguaje de los terrícolas. Mientras mejor nos comuniquemos, mejor nos relacionamos. Las discrepancias, desde un nivel familiar o amical hasta niveles internacionales entre países, podrán pasar a la historia y vivir en armonía en una sola casa, la Tierra.